Bien, es las 8:10. Primera pregunta, ¿observan esa lámina que dice capítulo 4, amplificadores operacionales? Sí, profesor. Listo. Vamos a leer el problema. Dice, un amplificador, se supone que estamos hablando de operacionales, tiene una ganancia de 15. ¿Esto qué significa? Que si entrara 1 voltio, va a ganar 15. Y que la forma de onda de entrada es la mostrada en la figura. Dibuje la forma de onda de salida. Muy bien, vamos a disminuirle un poco para poder ver algo. Listo, acá está la forma de onda. Primera pregunta, ¿a dónde se ha colocado esta onda de entrada? A ver, alguien que me diga. El VIN, voltaje de entrada en milivoltios. ¿A dónde se ha puesto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se da cuenta? ¿Cuántas entradas tiene el amplificador operacional? ¿Me escuchan, alumnos, o no? ¿Sí está el micro funcionando? Sí, A profesor. ver. ¿Ah? Dime, alumno, contesta. ¿Cuántas entradas tiene el amplificador operacional? ¿Ninguno de los presentes? 5, profesor. ¿5 entradas? Bueno, en realidad 3, pero 2 es terminal de alimentación y Pero eso no es positivo y entrada, negativo. pues. Ah, bueno, entonces ahora son 3. Entrada va a ser Ah, no, los 2. puntos donde tú pones señal. Ah, entonces terminal inversor y no inversor. Solamente 2, ¿de acuerdo? Ah, ok, ¿Todos perfecto. de acuerdo o no? Adrián, Claudia, Joseph, Ana Paula, Juan Sebastián. El triangulito que representa lo operacional. ¿Qué entrada tiene? La con menos y con más. Y nada más. Porque el voltaje positivo, negativo, la tierra y todo eso, eso no son entradas. Esas son puntos que se les debe poner para polarizar al operacional y este funcione. ¿De acuerdo? Entonces, en el problema no dice a qué entrada se está poniendo. Entonces, ¿qué pasa si yo esta señal la pongo a la entrada del amplificador, pero a la entrada positiva? En la salida, ¿qué tendré? ¿La misma forma de onda o diferente forma de onda? Ah, la positiva era no inversora, ¿no? Así que creo que no, no sé, solamente estaría amplificado. Sale igualita, pero con valores más altos, porque gana 15 veces, ¿no es cierto? Entonces, 15 veces de 50 son 750, ¿sí? Entonces, ¿pero qué? Mili. Ah, bueno, no importa, mili. Pero tampoco ha dicho cuál es la alimentación que tiene. Si tiene 15 voltios, si tiene 10 voltios, etcétera. ¿Por qué? Porque si el producto de la ganancia me va a dar más del voltaje de la fuente, la corta. Vamos a verlo. Entonces, la pregunta es, como no ha dicho, yo voy a asumir a qué entrada la está poniendo. Bueno, la más fácil a la positiva. Entonces, ¿qué es lo que sale? La misma forma de onda, pero en vez de decir acá 50,
en el pico positivo de la primera. Entonces, acá va a decir 50 por 15, 750 milivoltios. Ya está. Acá también 750 milivoltios. Acá diría 1500, menos 1500 milivoltios. Y acá diría 2250 milivoltios. ¿Todos de acuerdo? Alumnos. Intervengan, alumnos, intervengan. ¿Qué pasa si en vez de ponerle a la entrada no inversora o positiva, le pongo a la negativa? Sale esto mismo, pero invertido. O sea que este triangulito sale para abajo. Este de acá sale para arriba y este de acá sale para abajo. Pero con los mismos valores. Menos 750 milivoltios y menos 1500 saldría más 1500, ¿no? Etcétera. Vamos a ver. Ah, según esta solución, le han puesto a la no inversora, o sea, a la entrada positiva. 750, 1500 y 2250. ¿Alguna duda? Alumnos, ¿alguna duda? Profesor, disculpe. Sí, dime. Ese voltaje negativo vendría a ser de la polaridad negativa, ¿cierto? Claro, o De, sea, porque si tú ves, vamos a achicarlo un poquito. Si tú ves, es propiamente copia de la figura. Por eso que cuando expliqué, si yo le pusiera esto al no negativo, o sea, al positivo, esto valdría 750 positivo, 750 positivo, este valdría 1500 y este valdría 2250, que acá está. Entonces, ¿a dónde se le ha puesto esta señal? A la entrada positiva o no inversora. Pero el problema no dice eso, pues. Entonces yo tengo que estar en la capacidad de decir, porque si yo, por ejemplo, expreso así, otro me puede decir, no, eso no es así, es al revés. Ah, pero es que yo no te he dicho que estoy poniendo a la entrada positiva. Entonces, una correcta solución hubiera sido entrada positiva, así sale. Y acá abajito otro dibujo. Entrada negativa, invierto la figura. Y ya está. ¿Alguna duda? no, profesor. Por ahora Listo. no. Listo. Vamos a otro problema. Profesor, una pregunta. Siempre tengo Sí. que suponer que la alimentación en los terminales de la alimentación es correcta, ¿no? Ah, claro, pues, porque, a ver, ya has estudiado diodos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Si polarizas correctamente, el diodo conduce. Pero si lo polarizas inversamente, no conduce. ¿Estamos? Claro, no, sino que se me hace, bueno, a mí a veces se me hace un poco raro en circuitos no ver los terminales de alimentación. Bueno, puede ser. Ah, es que se supone, pues, ya tiene, eso ya, eh, eh, ya ese es problema de quién les está enseñando el tema de electrónicos, ¿ah? Porque para que un transistor trabaje, tiene que primero que nada estar polarizado. Si no, no trabaja. Imagínate, si no le pones fuente al transistor, no trabaja, por más que le pongas lo que le pongas a la entrada. ¿Estamos? Igual acá, yo estoy suponiendo que el operacional tiene su más BCC y su menos BEE. Listo. Yo no, ya no cuestiono eso, porque si cuestiono eso, entonces el operacional no funciona. Es como si lo tienes el televisor apagado, ¿cómo puedes cambiar de canal? No puedes. Primero lo tienes que prender al televisor.
El televisor tiene una fuente de alimentación de continua. Pero ¿cómo si yo lo conecto a la línea? Sí, pues el cable lleva a la entrada y ahí en la entrada el televisor tiene una fuente de alimentación, que es la que rectifica, filtra y saca el valor de continua para polarizar a toda la placa, todo el circuito del televisor. Una vez que está polarizado, entonces recién ahí puedo escoger canales, puedo subir volumen, bajar volumen, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Es igualito, mira, una licuadora. ¿Cómo va a licuar si no está conectado, si no tiene energía? Imposible. Entonces tiene que conectarse, darle energía y cerrar el interruptor para que entre la corriente a operar al rotor de la licuadora. ¿Estamos? ¿Se entiende con esos ejemplos o no? Sí, profesor. Listo. ¿Cómo va a prender el foco si no cierro el interruptor? Imposible. Muy bien, vamos al segundo. Ah, un amplificador ahora tiene ganancia menos 5, no 15. Y da la forma de onda de salida. Bosquejar la onda de entrada. Aquí está la salida. Ojo, 12 voltios. Y ya no pasa. Lo que yo tengo que asumir, suponer, es que lo que alimenta el más y el menos del operacional es 12 voltios. Por eso es que no pasa la onda los 12 voltios. Se recorta, se trunca. Muy bien. Segundo, no me han dicho a qué entrada le han puesto la señal para que salga esta. Volvemos para ser fácil. Le vamos a poner a la entrada no inversora. Por lo tanto, vamos a ver. O pongámosles a la inversora acá, en este caso. ¿Por qué? Porque si tiene ganancia menos 5 y sale positivo, quiere decir que ha entrado a la inversora y lo ha convertido a positivo. ¿Estamos? Para que salga 12, quiere decir que la ganancia 5, entonces 12 entre 5, 2.4. Entonces tiene que haber entrado la señal negativa de 2.4 para que salga 12. ¿Se entiende? Menos con menos da más 12. Acá, 4. ¿Cuánto tiene que haber entrado para que salga 4? Menos 0.8. Multiplicado por 5 me da más 4. Ahí está. Bueno, acá 0 no es problema. Aquí está 8. 8. ¿Cuánto tiene que haber entrado para que salga menos 8? Tiene que estar arriba positivo. 1.6. 1.6 por menos 5 me da menos 8. Y acá sale un piquito en 12. Entonces, 2.4. 2.4 positivo por menos 5 me da menos 12. O sea que la forma de onda de entrada tendría que estar invertida esta de acá. ¿Listo? ¿Se entendió o no? Alumnos. Profesor, o sea, bueno, una inversión, digo, una ganancia negativa siempre va a implicar que se alimentó en el terminal negativo, ¿no? No. Si tú tienes ganancia negativa, tendría que salir negativo. Pero para que salga positivo tienes que multiplicarle por un número negativo, ¿o no?
Porque ¿cómo te da 4? Positivo, porque has multiplicado menos 5 por menos 0.8. Entonces, la señal con menos está acá abajo. O sea que esta forma de onda la inviertes y esa es la entrada. Por supuesto, cambiando los valores, porque no va a ser que entra 12. Porque si entra 12 con 5 sería 60 la salida. Y no hay operacional que se polarice con 60 voltios. Eso es lo primero que quiero que se entienda. Si no, no se está entendiendo el tema. ¿Se entiende o no lo que digo? No, profesor, profesor comentaba que si Sí. la ganancia es negativa, en este caso menos 5, implica que tuve que haberlo alimentado por la terminal de entrada inversora, me refiero. Para que te salga positivo, correcto. Ajá. Para Ah, que ya te no. salga positivo. Eso decía, no. Ah, ya, perfecto. Entonces, la misma forma de onda, inviértanla y listo. Entonces, veamos. Ahí está, invertida la onda. ¿Se acuerdan que les dije menos 2.4? Ahí está. Les dije menos 0.8, acá está. Acá 1.6 para que dé 8 y 2.4 para que dé el de pico. Listo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Nadie? Muy bien. Pasemos al tercer problema. Ahí está. Dice un amplificador operacional. Ah, ya. Perfecto. Tiene una fuente de voltaje de más o menos 5 voltios y tiene una ganancia de 20. Primera cuestión. La salida de la onda no puede superar los 5 ni los menos 5 voltios. Pero tiene una ganancia de 20. Entonces, no puede entrar un voltio porque si no saldrían 20 voltios. Y si no, lo recorta en 5. Bosqueje la forma de onda de la salida. Dice, doble la amplitud y muestre los resultados. Ah, ya. Otra vez acá yo tengo que asumir. ¿Por dónde está ingresando la señal? ¿Por la inversora o por la no inversora? Entonces, ¿cuál es la forma de onda que me están dando? Esta de acá. Ojo. Si yo 3 voltios ingresa y tiene una ganancia de 20, entonces tendría 60. Y 60 está pues por encima. Ah, no, esta es la salida, perdón. Esta es la salida. ¿Cuánto tendría que ser la entrada para que dé 3? Si la ganancia es 20. A ver, alumnos, matemática de colegio. 20 por alfa igual a 3. Alfa vale 3 sobre 20. 0.15, profesor. 0.15, listo. Ahora viene la pregunta adicional. Porque si ya lo entiendo de acá, lo voy a entender de este otro, que también va a ser menos 0.15. Entonces, ¿a dónde lo he puesto? Si lo puse al negativo, se ha invertido. Por eso salió positivo. Y si lo puse al positivo, nos invierte, queda igualito. Entonces, ¿cuál sería la forma más simple? La forma más simple sería que lo pongo al positivo. Entonces va a ser la misma forma de onda, pero como me dijiste, 0.15 y menos 0.15. Caso contrario, al revés. 0.15 y menos 0.15. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya. Segunda parte. Doble la amplitud.
Ah, ya, a ver, en vez de poner 0,15, le pongo el doble, 0,3, y lo multiplico por 20, me da 6. ¿Todos de acuerdo? Pero la polarización es 5. Entonces quiere decir que la onda se corta antes por acá para que me dé el valor de 5. ¿Cuánto tendría que ser ese valor para que dé 5? Otra vez, 20 por beta igual a 5. Beta es igual a 5 sobre 20. Quinta 1, quinta 4, un cuarto. O sea que tendría que ser 0,25. Me da la salida. Ah, no, pedían la salida al doble. En 5 se recorta. La misma forma, pero en 5 la salida, esta de acá. Se recorta en 5. ¿Por qué? Porque lo he duplicado. Lo duplico y me daría 6. Pero justo en 5 le corto. Justo en menos 5 lo corto. ¿Se entendió? Acá está. No sé si han visto en dispositivos, en algo, lo que se llama circuitos recortadores. Antes que nada, quisiera que me digan si se entendió o no se entendió. Profesor, ¿podría realizar otro problema? Sí, sí, no hay Un problema. Ujú. Miren, acá lo que dice en la segunda parte es, dice, duplique la amplitud, ¿no? Entonces significa que si yo duplico esto de aquí, entonces va a salir 0,3. ¿De acuerdo? Y si le multiplico por 20, va a salir 6. Pero la polarización es 5. Entonces, este valor no puede llegar a 6. Este de acá no puede llegar a 6. En 5 se corta. ¿Se acuerdan que lo que vimos, la teoría decía que el voltaje de salida es mayor o igual a menos 5, menor o igual a más 5? ¿Por qué? El menos 5 es la polarización y el más 5 también. ¿Listo? Bien, o sea, si ya no hay, se acabó el problema. Vamos a ver otro. Ah, ahorita después vemos en pizarra. Anoche lo escribí porque para no demorar. Y ahí les voy a explicar haciendo uso de método de nodos para resolver un problema de operacionales. Muy bien, dice acá, para un amplificador operacional ideal, esa es la premisa, la ganancia de voltaje y la resistencia de entrada son infinitos, con la resistencia de salida cero. O sea, me está dando las características de un amplificador operacional ideal. Resistencia de entrada, infinito. Ganancia, infinito. Resistencia de salida, cero. ¿Cuáles son las consecuencias para? 1. Los voltajes de entrada de los amplificadores operacionales. La corriente de entrada de los amplificadores operacionales. Y la corriente de salida de los amplificadores operacionales. ¿Cuál sería el voltaje de entrada en ese ideal? Alumnos. ¿Se acuerdan que les dije que el amplificador operacional, cuando recién se hizo, se inventó,
en 1953, decían que se llamaba amplificador diferencial porque agarraba la diferencia de tensión entre el positivo y negativo y eso lo amplificaba. Pero si es ideal, ¿cuánto vale la diferencia? Cero, profesor, ¿no? Cero, pues cero. Porque cero por infinito me da el valor que yo quiera. Si no, hagamos una matemática elemental. ¿Cuánto vale 10 entre 0? Infinito. Infinito es la ganancia. La entrada es entonces 0. 0 por infinito me da 10. 0 por infinito me da 15. 0 por infinito me da 18. Muy bien. Entonces quiere decir que el voltaje de entrada de ese amplificador operacional ideal es 0. ¿Cuánto vale la corriente de entrada? Del amplificador operacional ideal. Acuérdense que les dije que a la entrada estaba un policía que no dejaba pasar. Entonces, la corriente de entrada es 0. ¿Y cuánto vale la corriente de salida? Si es el operacional solito, acuérdense de cuadripolos. ¿Cómo lo representan? La salida, una fuentecita controlada, en serie con una resistencia que vale 0 y no hay más. Por lo tanto, no cierra circuito. Y si no cierra circuito, la corriente es 0. Voltaje de entrada, 0. Corriente de entrada, 0. Y la corriente de salida está limitada solamente por el circuito externo. Pero si todavía no le hemos colocado, está al aire. Pero si le colocamos una resistencia que viene a ser el circuito externo o la carga, entonces es voltios sobre R equivalente. Esa es la corriente de salida. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, pero solo hay uno que contesta. A ver, dice, revise las respuestas del problema 4.4 del anterior, ¿no? Bajo los siguientes escenarios no ideales. Dice que la resistencia de entrada es infinito, eso es ideal. Dice que la resistencia de salida es 0, eso es ideal. Pero dice que la ganancia no es infinito. Una. Caso 2. Dice que la resistencia de entrada es infinito. Entonces eso es ideal. Dice que la resistencia es mayor que 0. 1, 2, 3, hasta de repente 50. Ese es de un amplificador real. Y dice que su ganancia es infinito. Dice que la resistencia de entrada es diferente de infinito, que la de salida es 0, como el ideal, y que la ganancia es infinito. Muy bien. Entonces, ¿qué sería del primero si su ganancia no es infinito? Alumnos. ¿Alguien? Miren, señores, si la resistencia de entrada es infinito, la corriente de entrada es 0. Si la resistencia de salida es 0, entonces la corriente de salida está dada, limitada por la carga que se pone, el RL. Y dice que si la ganancia no es infinito, entonces la entrada no es 0, es diferente de 0. 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios. Segundo escenario.
Si la resistencia de entrada es infinito, la corriente de entrada es cero. Si la ganancia es infinito, el voltaje de entrada es cero. Y si la salida es mayor que cero, entonces la corriente está limitada por ambos. O sea, por la resistencia de que no es cero y la resistencia RL. Tercer escenario. La ganancia infinito, voltaje de entrada cero. La resistencia de entrada diferente de infinito, la corriente va a ser voltaje de entrada entre resistencia de entrada. Y la corriente de salida de cero solo está limitada por el RL. ¿Se entendió? ¿Se entendió, alumnos? Mucho Profesor, tiempo. Sí, eh, dime. ¿cómo se llama en la A? Cuando dice la resistencia de salida es cero y que la corriente de salida está limitada por la carga. Solo la carga, pues, Ajá. porque el circuito equivalente es la fuentecita controlada, cero la salida y luego sigue la resistencia. En ese lazo solo hay fuente y RL. ¿Cuánto te va a valer la máxima corriente? El valor de la fuente entre RL. ¿Estamos? No, sí, claro, sino que no veo que le aplicó un equivalente. No, ¿Cómo qué? no sé, veo que aplicó un equivalente. Bueno, es que... No, si no, olvídate de todo lo anterior y se supone que aquí en la salida del amplificador es un B de salida. Y si le conectas una resistencia, ¿cuánto vale la corriente? El B de salida entre RL. ¿Estamos? sí, ya, ¿Ya te diste cuenta? sí. Perfecto. ¿Y qué pasa si la resistencia de salida del amplificador es diferente de cero? Entonces tú vas a tener dos resistencias, la del amplificador más la carga. ¿Quién limita? Las dos, pues las dos, ambas. Listo. Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a un sexto problema. ¿Y qué dice? Dice, revise el análisis exacto de la configuración inversora. Listo. Encuentre una expresión para la ganancia si el R de entrada es infinito, la R de salida es cero y la amplificación es diferente de infinito. Habíamos visto de que cuando la resistencia de entrada es infinito, la corriente de entrada es cero. Cuando la resistencia de salida es cero, la corriente de salida está limitada por el RL. Y cuando la amplificación es diferente de cero, entonces el voltaje de entrada es diferente de cero. ¿Cuánto? Medio voltio, un voltio, etc. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya. Listo. Miren, de acuerdo a lo que habíamos visto, pero acá hay pues una infinidad de resistencias que no lo están diciendo acá, porque acá solo están diciendo dos. Pero, al decir que la resistencia entrada es infinito, mucha cosa para decir la respuesta.
Ahora, acá hay un posible error o en su defecto no hemos visto. Sección 4.3. Ah, tendríamos que ir a la sección 4.3 para ver el circuito, porque ¿de dónde aparece toda esta resistencias R1, R2? No hay en la definición de aquí. ¿Listo? Por un momento lo dejamos, después podemos buscar la sección 4.3. Grafique la relación de ganancia A de un amplificador operacional versus cuando A0 es mayor que 1 y menor que 1000. Para un amplificador de ganancia ideal de menos 10. Ojo, su amplificación está muy baja, ¿no? Amplifica 1, ¿para qué gasto en un operacional? O amplifica menos de 1000, ahí sí, digamos, ¿no? Entonces, miren señores, R2, igual. No conocemos R2 ni R1. Ahora, esta grafiquita de acá que viene a ser, acá tenemos el valor de A0 y acá la ganancia. Entonces, ahí sí tenemos que tener más información. Vamos a dejarlo ese problema. Vamos a ver qué dice el 7. Otra vez revise valores. Tenemos que ver la sección 4.3. Si no tenemos mucha información, no podemos tampoco resolver, pues. Ahí está. Este sí es fácil de ver. Dice, un amplificador operacional tiene más o menos 18 voltios y tiene una ganancia de menos 80. ¿Cuál es el rango de entrada para que sea lineal? Ojo, para que sea lineal. Primero que nada, 80 por alfa me dé 18. No importa que tenga el menos. O sea, lo tomo con más. Después le cambio de signo. 80 por alfa igual a 18. Entonces, alfa es 18 sobre 80. 18 entre 80. Eso nos da 0.225. O sea que a la señal de entrada, como máximo va a tener 0.225. Porque multiplicado por 80 no puede superar al 18. Entonces, si yo le pongo señales más bajas, perfecto. Si le pongo más de 0.225, me sale más de 18, no, la recorta en 18. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje de salida entre el voltaje de entrada? Menos 80, que es lo que nos están dando. Entonces, ¿cuál va a ser? Multiplico, pero el límite es 18. ¿Cuánto nos da? Que la señal debe ser menor o igual a 0.225 lo que he sacado. ¿Se entendió? Profesor, o sea, cuando él decía lineal, se refería a que si yo pasaba esos valores, ah, ¿cómo se llaman? Es como que habría un tope y ahora sería una línea recta, ¿no? Pero brusca, por así decirlo, ¿no? Claro, lo recorta, pues, o sea Ajá, que, hay un digamos, recorte. Ese es. le mando un recorte. Por eso yo les preguntaba si ustedes habían visto circuitos recortadores en No, dispositivos. ¿No han visto? no. No. Eso se hace con diodos. Ya, ya. No sé si Bueno, han más, visto un un poco nomás. rectificador que tiene diodo para arriba, diodo para abajo en el paralelo. Entonces le ponen una fuentecita y cuando la fuente supera a la entrada, no va a señal, pues, no la vence. Pero bueno, eso tendrán que ver
en dispositivos. Ahí está. ¿Qué dice? Miren, R2. Oiga, pero acá, ¿dónde está el R2? Y R1, ¿dónde está el R1? No lo veo. Determine la ganancia del amplificador. ¿Cuál es el valor de I0? Primero, si yo determino el B de salida, divido entre R2 y ya tengo, ojo, este circuito no está escrito de la forma característica. La forma característica es que el voltaje, el menos esté acá arriba y el más abajo. Pero ahora le están poniendo a la entrada positiva. Entonces, acá hay un divisor de tensión. ¿Cuánto vale la tensión que realimenta al amplificador operacional? Pero, ojo, miren, ¿ah? Corriente que realimenta vale cero. ¿Por qué vale cero? Porque esa fue una de las condiciones de un amplificador operacional ideal. Que la corriente al positivo sea cero y que la corriente al negativo sea cero. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿esta tensión cuánto vale? La tensión de salida entre o multiplicada por R1 entre la suma de R1 más R2. La entrada es 2. Entonces, a ver, la ganancia más o menos es 6. A ver, 20 entre 3, 3 es 6. 6 por 3, 18. 6 por 3, 18 y una 19, casi 20. Para redondear, 6 nada más, pero después con calculadora sacamos el valor exacto. Entonces, la ganancia es 6. Eso significa que 2 voltios va a salir 12. ¿Listo? Muy bien. Si va a salir 12, entonces ya podemos saber cuánto vale el I0. Ah, yo dije 6, 6, ¿no? Pero era 7.06. ¿Por qué? Porque habría que dividir, pues, ¿no? Y 2, ¿cuál es la relación del voltaje de salida entre el voltaje de entrada? No es con signo menos. Eso es cuando la entrada es en el negativo. Esto lo voy a reforzar dentro de un rato con otro ejemplo. Sigue usando el mismo concepto, la misma figura, o parece que se han equivocado porque... no, pero acá le está poniendo 0 y 0, ¿no? Vamos a dejar eso. Y creo que 10 problemas que hemos visto, u 8, ya. Este sigue con el mismo tema. Sigue con la misma forma de polarización. Ojo, esa lo vamos a tratar. Muy bien. Vamos a ver. Son 8:54. 6 minutos. ¿Sí? ¿Sobrado? ¿O quieren 10 minutos de descanso? 9:05 empezamos. ¿Listo? Y les voy a mostrar entonces en pizarra 2 ejercicios que resolví anoche. ¿Ven la pizarra?
¿Alumnos? Sí se ve, profesor. Ya. Véanlo, pero el que desee descanse hasta las 9:05. A las 9:05 retomamos y explico toditito. ¿Listo?
Bien, listo. Bien, alumnos. Entonces, ¿observan la pizarra? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un circuito con amplificador operacional. El más está a tierra, el menos está a un circuito. Ese es el clásico amplificador operacional. Entonces, ahí hay resistencia de 40K, 40K, 20K, 25K, 10K. Y entonces me dicen que encuentre el valor de salida. Entonces, parto de las premisas ideales. Voltaje de B es igual que el voltaje de C. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la diferencia era cero. Por lo tanto, son iguales. Y eso es igual a cero porque esto está conectado a tierra. 2. Y 1 y 2 no ingresan, no hay, porque el circuito es abierto, por lo tanto vale cero. Ahora me voy al nodo A. Yo digo, yo sugiero, sale, 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 sale. Lo que hemos resuelto en método de nodos. Y entonces digo, IA más IB más IC más ID igual a 0. ¿A qué es igual IA? BA menos 12 entre 40. BA menos 12 entre 40 ohmios, ¿no? Se supone. ¿Y a qué es igual IB? A BA sobre 40 kilo ohmios. ¿Y a qué es igual IC? Es BA menos B sub B, pero B sub B vale 0, dividido entre 20. ¿Y a qué es igual ID? Al BA menos B de salida entre 10K. Todo igual a 0 para que cumpla la ley de las corrientes de Kirchhoff. Factor común 40. 40 y elimino 40. Por lo tanto queda BA menos 12. BA, acá por 2. 2BA, 0, no interesa. Y acá por 4, porque este es 10K. 4BA menos 4BS igual a 0. Simplifico y me da 8BA menos 8BS igual a 12. Primera ecuación. Necesito otra ecuación. Agarro el nodo B, sale, sale, sale. Y C más I1 más IE igual a 0. ¿Cuánto vale IC? 0 menos BA. 0 menos BA sobre 20K. ¿Cuánto vale I1? Vale 0 porque no entra al operacional ya que tiene resistencia infinito. ¿Cuánto vale el IE? 0 menos BS entre 25. Máximo común múltiplo, 100K. 100 entre 25, 5BA. 100 entre 25, 4. Pero era con menos, menos. Le cambio a más y no hay ningún problema, o todo lo paso al otro lado. Ya tengo la segunda ecuación, la escribo acá. Menos y más se cancelan y me queda 13BA igual a 12. Despejo y BA me vale 0.1231 voltios. Ahora reemplazo en la ecuación y digo, ¿a qué es igual BS? Menos 5BA sobre 4. Como conozco BA, multiplico por 5 y divido sobre 4 y me da menos 1.1538 voltios. Y resuelto el problema. ¿Alguna duda? César, ¿alguna duda? No, en realidad, ¿cómo se llama? Yo tenía, creo que más habilidad operando los, ¿cómo se llaman? Los ideales, porque cuando se trata de reales,
En un circuito normal nos va a venir así condiciones como de ganancia, ¿sí? Ah, Nunca, claro, ¿no? pues, va a tener que decir. Mm, ya, sino que son muy raros, ¿no? Casi Ya. siempre se trabaja con ideales, ¿no? La premisa es que el amplificador que fabrica el fabricante, valga la redundancia, te va a decir cuál es su ganancia. ¿Se acuerda que en una clase vimos de tres firmas, creo que era de National, Ampex y otra, pero faltan muchas más que producen operacionales y te dice cuáles son los rangos. Y cuando ya tú agarras un número definido, en el manual te va a decir exactamente los valores, tanto de resistencia de entrada, de resistencia de salida y de amplificación. ¿Alguna duda, Adrián? No, profesor. Todo claro. Claudia, Claudia, ¿alguna duda? Entendiendo, profesor. Ya. Ana Paula, No, profesor, gracias. Ya lo entendí. ya. Mayra, ya. Leonardo, Todo claro, profesor. Maggio Todo claro. y Adira. Todo claro, profesor. Geraldine, Geraldine, ¿estás? ¿No estás? Así estás. Todo bien. Ángel, Profesor, una consulta. sí, dime. El amplificador operacional, he visto que se usa en algunos circuitos con filtros paso alto y filtros paso bajo. Ah, filtro pasa alto, pasa abajo. Un Yo les paso voy a alto y hacer, paso bajo. Ujú. claro, sin necesidad del amplificador operacional, vamos a hacer con la bobina y condensador. Bobina y resistencia y condensador y resistencia. Esos son filtros pasivos. Y filtros activos son con el operacional, con transistores, con integrados, porque ya el semiconductor es activo, no es pasivo. ¿Ya? Sí vamos a ver eso en su parte básica, porque yo te puedo hablar de filtros Butterworth, Lechevichev, filtros Neumann, pero ¿cómo vas a poder, digamos, entender eso si no has llevado electrónica? Claro. ¿Listo? Profesor, la función principal entonces de este, o sea, amplificador, aparte de lo que es los circuitos, en un circuito real, ¿cuál sería? Uy, aplicaciones hasta por gusto. Si antes de iniciar operacionales y ustedes son el grupo 6, les he mostrado en diferentes equipos, en electrocardiógrafos, electromiógrafos, en detectores fetales, etcétera, etcétera. Ah, entiendo, sí, pues justamente porque o sea, hay un grupo de la Universidad de la FIE, que es MBS, donde justamente Ya. están viendo un proyecto de un oxímetro. El Entonces, oxímetro de pulsos. oxímetro, sí, de pulso. Entonces, en Claro. este Uy, pero ese es proyecto, el más elemental. claro, entonces, ajá, entonces ahí Pero hay justamente que se vio empezar un por poco lo eso. más básico, pues. Si no se entiende lo básico, No se ¿cómo va a vas a poder entender entender lo lo otro, complicado? pues. Ujú. ¿Ya ves? Justamente Ahí ahí se tienes. usa eso, ¿no? No, ahora el operacional está reemplazando a los transistores. Bien, ningún problema entonces. ¿Se entendió la explicación? Joaquín, ¿qué dices? Sí, profesor, todo bien. Ya. Pasemos al segundo problema. ¿Lo pueden observar, alumnos, o giro la cámara? ¿Podría girar la cámara, profesor? No se Ya, logra ver todo el problema. ya. Ahí, ahí se ve.
Puedes subirlo un poco más. O sea, Está como que inclinado. acá. Ah, es que Sí, está más. inclinado porque está de un costado, pues. Pero entonces yo corro la cámara para ese lado. Espérense un ratito. Retiro esto de acá. Y ahora la cámara la puedo poner por acá. Ahora lo puedo girar un poquito para acá. Ya, ¿se ve ahí bien? Sí, profesor, solo faltaría. Sí, sí, sí se ve el valor de la resistencia de arriba nomás, pero creo que eso sí. ¿Estas de acá? Sí, esas dos. Ah, le aumentamos papelito acá a la cámara un ratito. Ya, ahora díganme que se ve bien, ¿no? No, ahora no se logra visualizar la resistencia de las dos resistencias más altas. Esta de 1K y de 2K. No se logra visualizar ninguna. Ahora sí, profesor. Ujú. Ahora sí. Ahora creo que ya no lo podemos escuchar. Ujú. Su micro está apagado al parecer. Ya, ahí se ve. Sí, profesor. Sí se logra ver. Alumnos. ¿Se ve o no se ve la pizarra Sí se logra bien ver, ahora? profesor. Sí se logra Sí, ver. profesor. Sí se logra Nadie ver. contesta. ¿Qué dice César? A ver. Sí se ve. Sí Entonces, se ve, profesor. sí, no los escucho, pero sí estoy leyendo sus chats. Ya. Entonces, aquí está. Es un amplificador operacional o un circuito con amplificadores operacionales de dos etapas. Por un lado ingresas menos 0.6 y por el otro lado ingresa más 0.5. Muy bien. Entonces yo debo encontrar cuánto vale B1. Parto de la premisa que el B más y el B menos son iguales y están igual a 0 porque la diferencia que hay acá es 0. Entonces recuerden que acá tiene que ser 0 voltios. Ya está. Entonces digo, IA sale, IB sale y faltaría 1. Y 1. Y 1 entra. O sea, sale. Pero ¿y 1 cuánto vale? Pues y 1 vale 0. Porque el amplificador operacional tiene entrada resistencia infinito.
Entonces, más I1 igual a 0. Esto vale 0. Y entonces digo, ¿a qué es igual IA? 0 menos menos 0.6 entre un K. ¿Y cuánto vale IB? 0 menos B1 entre 3K. ¿Igual a qué? A 0. Elimino K. 3 multiplica K, menos por menos es más, 1.8. Menos B1 igual a 0. B1 vale 1.8 voltios. Primer voltaje de salida. Ahora, este entra al amplificador, pero además tiene otra entrada. Entonces, el nodo este de acá es igualito para todos. Entonces, vuelvo a escribir acá para que ustedes se acuerden. 0 voltios. El B1 es igual, el B menos es igual al B más e igual a 0 voltios, porque estos son iguales y esto está a tierra, 0. ¿Cuánto vale el IC? El IC vale 0 menos B1 entre 2K. ¿Cuánto vale el ID? 0 menos 0,5 entre 1K. ¿Y cuánto vale el IE? 0 menos B2 entre 2K. Y eso es igual a 0. K elimino. 2, 2. Ah, este va a ser, hay que ponerle 2 acá y 2 acá arriba. Se van. Acá queda menos B1 menos 2 por 0,5 es 1, menos B2 igual a 0. B2 es igual a menos 1 menos B1. Pero como B1 vale 1,8, entonces sale, ojo, acá tenía un error. A ver un ratito. Menos B2 pasa al otro lado, queda con su propio signo, entonces sale menos 2.8. Listo. Resuelto el problema. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, alumnos? ¿No? No, profesor. Ya, listo. Yo creo que entonces hemos hecho bastantes ejercicios sobre operacionales. Lo que yo quisiera recalcar es lo siguiente. Vamos a ver. Un ratito. Vamos a buscar operacionales. Uy, acá tengo bastantes operacionales. ¿Se ve la lámina o hay que presentarla? Creo que hay que presentarla. Ya. Miren, he agarrado un archivo de operacionales. Ahí está el operacional. Miren, esto que va a ser interesante, ustedes lo tienen que estudiar en electrónica. Entonces, miren este de acá, que viene a ser el modo común de rechazo. Rechazo de modo común. Ahí está. El AD sobre el AC. Esto se expresa en decibelios. Le tomo 20 logaritmos de voltajes. Creo que eso expliqué, ¿no? Bien. El amplificador operacional ideal, resistencia infinito. De entrada. De la salida, 0. La ganancia a modo diferencial, infinito. El rechazo, infinito. La corriente de entrada, igual a 0.
El ancho de banda, infinito. Ausencia de desviación. Este es el amplificador operacional más básico que hay que aprender, que es el inversor común, que es menos por este menos, R2 entre R1. Listo, nada más. Y esa es la ganancia. ¿Listo? Ya está. Este otro que no es inversor, porque lo están poniendo a tierra y acá están poniendo la entrada, entonces, ¿a qué es? 1 más R2 sobre R1. Miren qué diferencia hay con respecto al anterior. Hay que ponerle un 1 y cambiarle de signo más. Ahí está. Le cambio de signo y le sumo 1. Y esa es la salida de este amplificador no inversor. Pero miren cómo está conectado. El seguidor. El seguidor es, no ponen resistencias y lo realimentan con 0. O sea, con cable, ¿no? Listo. Y ya después viene acá ya, miren, primero RF sobre R1 con menos, luego le sumo, por supuesto por B1, RF entre menos RF entre R2 por B2, más RF entre R3 por B3. Entonces se convirtió en un sumador. Listo. Acá tenemos otra forma. ¿Listo? Pero recuerden que cuando hay por acá, hay que sumar. Pero eso lo podemos dejar. Integrador. Cuando hay condensador. Ahí está, condensador. Integra. Y cuando el condensador lo pasan acá, deriva. Integrador de la izquierda, derivador de la derecha. Entonces, básicamente yo lo que quiero es eso. Dejemos esto que el diodo, que el transistor, porque tienen que llevar electrónicos, pues. ¿Listo? Ahora, limitaciones prácticas. Miren, dice, el amplificador operacional real tiene unas limitaciones y especificaciones que pueden ser importantes en algunas aplicaciones. En este apartado se presentan las especificaciones más importantes en el dominio de corriente continua, transitorio y frecuencias propia de cualquier operacional. Tensión y corriente offset de entrada. Un operacional debe tener 0 voltios en su salida cuando la entrada es 0. Sin embargo, un amplificador real no es cierto. Y aparece tensiones no deseadas a la salida, del orden de las decenas o centenas de milivoltios. Decenas. 10, 20, 30, 40, 80 milivoltios. 80 milivoltios es bien pequeñito. Y entonces dice, en efecto, es debido a las corrientes de entrada y disimetría de la etapa diferencial, o sea que no hay simetría. El modelo de comportamiento realiza a través de los parámetros. Tensión de offset. Cuando la corriente de offset de entrada, listo. O sea que aparece un voltaje o aparece una corriente cuando no le he puesto nada. Ese es el offset. Para eso existe compensaciones, anular eso. Muy bien. Parámetros de frecuencia. Ahí viene lo que por ahí un alumno dijo, filtros. Listo. Pero ahorita pues no vamos a ver filtros. Ahí está el filtro, la frecuencia de corte del filtro. Otro parámetro que refleja la capacidad para manejar señales variables en el tiempo es el slew rate, SR, definido como la máxima variación de tensión de salida con el tiempo
que puede proporcionar la etapa de salida y se mide en voltios sobre microsegundos. Ojo. Eso lo van a aprender mucho más en el caso de electrónicos. Otros parámetros, rango de tensión de entrada, resistencia de entrada, resistencia de salida, etc. Muy bien. Y ahí ya viene problemas, problemas y problemas. A ver, vamos a ver si tengo a la mano algo de filtros. No hay ahí. Vamos a ver. A ver, primerito que nada. Acá en escritorio. Y vamos a poner filtros. Tema 4, filtros. A ver, ¿qué cosa es? Síntesis de filtros pasivos. No me convence para lo que queremos hacer. Vamos a ver filtros, capítulo 12. A ver, lo disminuí, lo amplié. Ahí está. Miren, un circuito RC sacando la tensión en C es un tipo de filtro. Profesor, no está mostrando pantalla. Ah, ya. Disculpa. Ok. Bueno, ahí tenemos un filtro. RC. Si saco en C es un tipo de filtro, pero si saco en R es otro filtro. Si saco en R, el RL es un filtro, pero si saco en L es otro filtro. ¿Cuáles son estos filtros pasa abajo? Perdón, ¿cuáles son estos filtros en pasivos? Pasa abajo y pasa alto. Luego vendrá un pasabanda. Luego vendrá un pasatodo y un rechazo banda. Pero tienen que averiguar cuál es el valor de la oposición. Este es un filtro pasa abajo porque solo deja pasar hasta acá las frecuencias, es decir, hasta menos de 1 kilohertz, 800 Hz. Pasa alto, miren, cambiando la posición. Cambio el condensador, lo pongo acá y la resistencia. Pasa alto. Cambio la bobina y la pongo acá y la resistencia acá. Ambos son pasa alto. La curva va a ser contraria a la otra. Ahí está. Esta frecuencia de esquina está más o menos en 800 a 900 Hz y deja pasar todo lo de arriba. Es decir, deja pasar 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 Hz. A este filtro se le llama filtro pasa alto. Ahora voy a tener un circuito RLC y ese va a ser un filtro pasabanda. Lo tengo de esta otra manera, pasabanda, o sea, un ancho. Este ancho no me deja pasar, pero no desde acá hasta acá. Después van a ver que al puntos de media potencia, ese va a ser el ancho de banda. Filtro eliminabanda,
Viene la señal y a partir de acá para acá no pasa señal, rechaza banda. Y bueno, filtro serie, filtro Shun. Shun es paralelo. Y ya está. Ahí tenemos. Y las frecuencias de corte, las impedancias a esas frecuencias, etcétera, etcétera. Entonces, va a haber filtros para todo tipo de señal y va a haber con elementos pasivos y los va a haber con elementos activos. Entonces va a haber dos tipos de filtro, filtros activos y filtros pasivos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Les quiero mostrar. Primero tengo que poner que estamos en página completa. Y entonces voy a entrar acá. Pueden ver esta que dice circuitos eléctricos 1, grupo 6, lunes y jueves de 8 a 10. Sí, profesor. Listo. Entonces bajamos a donde dice cuadripolos. Acá. Redes de dos pares de terminales. ¿Qué hay ahí? Las láminas que hemos pasado, la motivación que vimos del libro de Malvino, una teoría adicional de cuadripolos, los 4 videos, y esto es lo que colgué anoche. ¿Qué dice? Redes de dos pares de terminales, circuitos eléctricos 1, problema de parámetros R, H y T. Nota, por cada problema hay 3 problemas, parámetros R, parámetros H y parámetros T. Es decir, como hay 34, por 3 hay 102 ejercicios que resolver. Ustedes tienen que resolver mínimo 5, pero como en cada uno hay 3, han hecho los 15 mínimos que se necesitan. Ahora, acá hay uno, acá hay otro, aquí hay otro, pero por aquí hay de puras resistencias. Entonces, yo les sugiero que a alguien no se le ocurra decir, voy a resolver el 1, ya me pasé ya, pero voy a resolver el 14, voy a resolver el 15, ya van 3, voy a resolver aunque este es interesante, en el enrejado, el 18 van 4, y este 19 van 5, ya está. Yo les sugiero que hagan de todos ¿en qué sentido? Ya, puedo resolver uno de resistencias, uno con fuentes de este tipo, otro con fuente de este otro tipo, esta fuente o esta otra, variedades, ¿no? Para que ustedes sepan usar. Entonces, alumnos, ya no pueden decir que no hay. Claro, ¿por qué? Porque todos los libros ven parámetros en el último capítulo del libro. Y la mitad del libro es para eléctricos 1 y la otra mitad es para eléctricos 2. Por ejemplo, este es interesante. Dice acá, aquí. Entonces, esta tensión llega al primero y la misma llega al primero de arriba. Esta tensión llega al segundo y al segundo de abajo. Están en paralelo. Están en paralelo. Si a este circuito de acá le determinan los parámetros G y a este los G, suman y es ese de todo el circuito. Y si ahora con las tablas ustedes lo pasan de G a R,
y luego de G a H y de G a T ya tienen una forma de resolver. Aquí también. Acá. ¿Qué tengo aquí? De esta red los parámetros H y de esta red los parámetros H. La entrada está en serie y la salida en paralelo. Entonces, como ya tengo los H de acá y los H de acá, el H de todo es la suma de H11 con H11. Por lo tanto, es 41. El otro, 4 y 1, 5. El otro, menos 5. El otro, 1.5 Siemens. Ya está del todo. Lo paso luego con fórmulas a R y lo paso con fórmulas a T. Pero la idea no es eso. En esos dos casos acepto hacer fórmulas, pero en todos los demás no. Eso solamente ha sido para que vean que la conexión me permite decidir qué parámetros es más fácil. ¿Alguna pregunta, duda? Entonces, gracias a un correo de la alumna Ana Paula que me dijo, profe, no encuentro ejercicio. Es verdad, pues en el libros no hay pa continua, todo es pa alterna, todo habla Z en vez de R. Y entonces, ¿qué dije? Voy a escogerles de varios libros algunos ejercicios en donde solo tengan que ver con continua. Por eso que acá no hay bobinas, acá no hay condensadores. ¿Listo? Muy bien. Si nadie dice nada, significa que todos vamos a salir de ahí. Muy bien. Bien, alumnos, entonces, con esto hemos terminado amplificadores operacionales desde el punto de vista que se necesita. Recuerden que les he dicho, hay libros completos de amplificadores operacionales. Entonces, un libro completo no es un capítulo. Un libro completo es para que vean en toda su extensión el amplificador operacional. Cosa que no hay libro de transistores. No hay libro de diodos. Para que vean la importancia que tiene el amplificador operacional. Que más adelante lo van a ir fijando más y más esos conceptos. Profesor, una pregunta, ¿cómo se llama? Dime. Respecto a la tarea que acaba de mostrar, ah, ¿no hay una sección para entregar? Sí, ahora voy a poner. No he Ya. puesto de cuadripolos y también ya falta el de operacionales. Entonces, cuadripolos ya ustedes para el domingo pueden entregar. Porque eso ya se ha visto, según lo que vimos, eso lo hemos hecho, creo que cuadripolos hemos hecho ya 2 semanas antes. ¿Ya? Entonces, pero ahora con esos ejercicios que le he puesto, ya no pueden decir que no tienen de dónde sacar. Porque seguramente si alguien entró a Sadikú y decía, encuentre los parámetros Z, Y, y les daba con bobina o con condensador, no lo podían hacer. Por eso es que yo les he juntado de varios libros, uno u otro ejercicio, para que solo sea para el capítulo que hemos hecho de continua. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, profesor, respecto a la fecha de la, de la práctica, sería este Que domingo, sí. quedamos que iba a ser el domingo 1, creo. Un ratito. Calendario.
Sí, 1 de agosto. ¿Estamos? ¿Y qué sería? A ver, ¿qué sería? 1, teoremas. 2, cuadripolos. 3, operacionales. Cosa que dejamos para el último, porque estoy pensando que solo 3 exámenes creo que vamos a tomar. Primero, ¿por qué? Porque nosotros hemos empezado un mes después las clases. Un mes después. Y ya ahorita yo estoy más avanzado que los otros grupos. Entonces, yo creo que 3 exámenes y eliminamos el más bajo. ¿Listo? Y para los puntos de bonificación, solo podrá ser acreedor aquel alumno que tenga como mínimo en la suma de sus 2 notas, 18. De sus 2 notas válidas. Aquel que tenga 17, 16, 15, pierde todos los puntos que ha ganado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, entonces, claro, serían 3 prácticas y solo sumaría 2 notas, ¿cierto? O sea, Las 2 prácticas dos más, más altas. las 2 más altas. Y de esas tiene que llegar a 17. Y ahí recién se le 18, aumentaría 18, a 18. 18, 18. Y ahí se le aumentarían 9 los... más 9, 18. El Ujú. alumno que tiene 9 puede tener 11, pues no es problema. Pero el alumno que tiene 8, que tiene 7, no le vamos a subir a 11, ¿no? Además, el alumno que se le suba es porque se los ha ganado los puntos. Se lo gana con asistencia, se lo gana con resolución de los exámenes, se gana ¿con qué otra cosa más? Uy, me he olvidado y está, pero no, nadie ha dicho ni A ni B, de trabajos adicionales, que era que resuelvan circuitos con Python o con EasyLab. Pero como con el grupo de ustedes ha sido un poco irregular, porque de 4 meses solamente vamos a tener 3 meses de clase. Entonces ya, de repente les pido para el mes de septiembre un ejercicio o 2 nada más, que lo resuelvan por EasyLab o por Python. EasyLab de repente, porque eso les va a servir para sistemas de control 1, sistema de control 2, para señales y sistemas, etc. Muy bien. Y la entrega de operacionales, de paso que van a practicar, sería el domingo 1. De paso que estudian, hacen sus ejercicios y lo presentan el domingo 1 a las 11:59, los ejercicios de operacionales. De repente voy a ver si también hago algo parecido, de elegirles operacionales relativamente sencillos, no tan complicados, ¿no? Porque si bien es cierto, hemos dicho que deriva, integra, no hemos hecho ningún ejercicio derivando o integrando. ¿De acuerdo? Preguntas antes de acabar la clase. Profesor, esa tarea de cuadripolos, ¿se podría pasar para un poco más de tiempo? Porque estamos justo en parciales ahorita. Que recién están en parciales. No puede ser, pues señorita, miren cómo el profesor entonces están incumpliendo tremendamente. Porque miren, si retrocedemos esta semana, la 1, la anterior 2, la anterior 3, la anterior 4, y todavía estamos fines de junio. Luego 5, 6, 7, 8, y si retrocedemos uno más,
9. Los parciales, si son parciales, deberían de haber sido máximo en la 8ª semana, porque son 16 semanas el ciclo, a las 8 semanas. Entonces quiere decir que todos esos profesores máximo les van a tomar 2 exámenes, o les han dicho que 3. Profesor, disculpe, en el caso de lo que es programación, la profesora está evaluando solo en tomar eh, 2 exámenes, porque hemos tenido clases recién hace 2 semanas que yo recuerde. ¿Qué ha En- pasado? No había profesora. algunos no, nos hemos quedado sin profesor debido a que no hubo lo que es la postulación para que vengan más profesores. Ujú. Sacaron 21, 23 plazas de profesores para dictar. Claro. Entonces, claro, Ujú, ujú. Ese mismo caso sucede, supongo, en otros cursos también, y algunos alumnos estaban siendo perjudicados por eso. definitivamente, pues si Claro. has empezado hace 2 semanas, quiere decir que has empezado después de 7, casi después de 2 meses, lo cual es ilógico. Pero bien, ya cada uno sabrá evaluar eso. Pero bien, entonces, en mi caso particular, sí hemos hecho ya hace más de 2 semanas cuadripolos. Entonces, este domingo entreguen sus ejercicios. Por si acaso, vuelvo a repetir e insistir. Si la entrega del ejercicio dice el domingo hasta las 12 de la noche, por favor, el que entrega después de 2 horas, de 10 horas, de 20 horas, hay alumnos que entregan después de 2 días, por si acaso, ninguno de esos lo voy a calificar, o sea, no los tomo en cuenta. Máximo voy a tomar en cuenta pasado 10 minutos, después no, porque no puede ser, pues, o sea, se supone que hemos puesto fechas y les estoy dando pues hasta las 12 de la noche. Ahora un alumno se pone a hacer recién a las 10 de la noche los ejercicios. Entonces no termina de hacer y quiere subir, no sube, espera terminar de hacer y termina 2, 3, 4 horas después. Algo similar es en el examen. En el examen es 5 minutos máximo y eso. Porque si el alumno va a entregar su examen después de 1 hora, ya pues ya le han corregido todos los errores que tenga. Entonces, no vale. ¿Listo? No es difícil, alumnos, hacer 15 problemas. Jueves ya, en la noche, viernes, sábado y parte del domingo, sobrado hacen 15 problemas. Si solamente son determinar los parámetros. ¿Y cuál es el arte? Cierran, por decir, ¿no? En parámetros T. Abren la salida y encuentran lo que necesitan. Y segunda parte, cortocircuitan la salida y encuentran. Y ya están los parámetros. Y en el caso de H, aprovechan lo que han hecho de T, que eran cortocircuitaban la salida. En H, cortocircuitan la salida. Y ya ganaron tiempo. ¿Listo? Muy bien. Y para el próximo domingo, tienen para practicar toda la semana de fiestas, tienen para practicar operacionales. Sobrao. De paso que están estudiando el tema para dar el examen el domingo. Pero si se van a poner a resolver el examen, o perdón, los ejercicios de parámetros, justo el día domingo y después del examen, ¿de qué les sirve? No les sirve, pues, porque ya dieron el examen. Si ustedes lo hacen, los ejercicios de parámetros, el día sábado, completito el día sábado,
al día siguiente tiene un problema o dos de operacionales, pues lo resuelven al toque. Y si han resuelto cuadripolos, pues lo resuelven al toque. Y vendría teoremas. Ahora, les adelanto, ¿no? Si yo voy a tomar el de teoremas, de hecho voy a tomar máxima transferencia de potencia. Porque ¿qué es lo que tienen que hacer? Retiran la carga, toman la medida o encuentran el valor de la tensión de Thevenin. Ya está. Luego cortocircuitan la salida y determinan la corriente de Norton. Ya está. Dividen la tensión de Thevenin entre la corriente de Norton y ya tienen el R de Thevenin. Reemplazan al circuito fuente de Thevenin en serie con resistencia de Thevenin. ¿Y qué carga le van a poner? Una que sea igualita al valor de R de Thevenin. Entonces, ¿qué les he tomado en ese ejercicio? Saber resolver Thevenin, saber resolver Norton y saber resolver máxima transferencia de potencia. ¿Listo? Muy bien, alumnos. Entonces, nos vemos. Hasta luego. Vamos a ver quién tiene la grabación. Profesor, disculpe. Paula, Antes- tienes la grabación. ¿Me la envías, por favor?